Ok, bueno. Vamos a tratar de ser lo más... Se está escuchando. Ok, por favor, les agradezco el tema de colocar en silencio, por favor, Profe, dígale que se callen, que no se escucha bien. Profe, están haciendo mucha bulla. por favor, colocar en silencio los micrófonos, por favor, colocar en silencio los micrófonos. Ok. Bueno, como les decía, estamos entonces al inicio, estamos iniciando este módulo 1, sabemos el marco del subproyecto, producción y manejo animal, que se llama, en este módulo se llama conocimiento científico y métodos de investigación. ¿Okay? Entonces, este módulo tiene un objetivo central. Ese objetivo no es más instruir al estudiante. Profe, que María Neira no hable. Conceptos el micrófono. del conocimiento científico y los diferentes métodos de investigación. Repito, es decir, usted como estudiante de la carrera de medicina veterinaria, en este proyecto, particularmente el objetivo de este módulo será precisamente que usted maneje, al completar este módulo, usted maneje los conceptos básicos del conocimiento científico y los diferentes métodos de investigación. Para eso vamos a hacer, para alcanzar este objetivo, vamos a echar mano de una serie de recursos para evaluarlo desde el punto de vista de la evaluación. Yo decía, este primer módulo tiene una ponderación de 20%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, como les dije, en el aula de clase, en el aula de clase, la elaboración de una infografía. Yo se lo pedí usted mismo. La infografía va a tener una valoración de 8%. Ese organismo, como le dije en la aula, le dije, organicémonos en grupos de 3 personas, elaboramos nuestra infografía y ese mismo La compañera Gabriela Rubio y Lady Mar Nieves que apaguen el micrófono, por favor, están molestando la clase. Gracias. Gabriela Rubio, por favor. Los demás compañeros que están con el micrófono abierto, por favor, silenciarlo. Lady Mar Nieves también, por favor, colabora. Repito, debemos entonces presentar, como les dije en el aula de clase, debemos presentar o organizarnos en grupos de 3 y presentar o hacer una infografía. ¿Ok? 8%. Vamos, de esa infografía, vamos a hacer o vamos a realizar una explicación a través de un podcast. Perfecto. Ese podcast va a tener una valoración de 7%. Igualmente, como estamos entrando, vamos a utilizar un recurso muy novedoso para ustedes, es lo que entiendo, en la primera sesión de clase entendí que es así. Primera vez que utilizamos el aula virtual de Moodle, entonces tuve la iniciativa de colocarle una valoración porcentual a que usted entre al aula virtual, que ya en el grupo le mandé el enlace, le dije cómo era su usuario y su contraseña. Adicionalmente a eso, grabamos un video explicativo de cómo debía ingresar al aula y hacer entonces la actualización de su perfil y debía hacer su presentación en
en el módulo de las orientaciones generales del aula virtual. ¿Ok? Entonces, hasta aquí el tema del plan de evaluación de este módulo. Espero que esto esté suficiente, esto está suficientemente explicado. De todas maneras, ya está habilitada en el aula virtual el módulo 1, donde se explica con mayor detenimiento. Cualquier duda, por supuesto, a través o del foro de dudas del aula virtual o a través del otro recurso que tenemos, que es el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, aquí vamos a tratar de lo más rápido posible, o no, digamos, lo más sucinto posible, responder a cinco preguntas. La primera, ¿qué es ciencia y qué es conocimiento científico? Vamos a tratar de responder también en qué se diferencia el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento, cuáles son los fundamentos epistemológicos del conocimiento científico, cómo se clasifican las ciencias de acuerdo a su a su objeto de estudio, y finalmente, cómo se clasifica la investigación científica de acuerdo a su objetivo final. Repito, todo esto, por supuesto, tratando de hacer un ajuste con su área de estudio. ¿Cuál es su área de estudio? La disciplina que usted está estudiando, o que todos están estudiando, la medicina veterinaria. ¿Ok? Seguimos aquí. La primera pregunta. ¿Qué es ciencia y qué es el conocimiento científico? Bueno, aquí hay un teórico que es muy utilizado, uno de los referentes teóricos más utilizados en los últimos años, que es Enderé. ¿Qué nos dice Enderé sobre la ciencia? La ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables. Más adelante explicamos por qué ese tema de si son ciertos o probables, que son obtenidos metódicamente y verificado en su contrastación con lo real. Profe, disculpe que lo interrumpo un momentico, es que no se escucha muy bien. Tienen muchas veces tienen el micrófono encendido y no se escucha muy bien. Traten de los que tienen el micrófono, por favor, encendido, ponerlo en silencio, por favor. De la boca, Pérez. Por favor. Ok, continuamos. Entonces, fíjense, decíamos que es el conjunto, ciencia, conjunto de conocimientos racionales, ciertos o probables, que obtenidos metódicamente y verificados en su contrastación con lo real, ¿sí? con lo concreto, no es que es una entelequia, no es que nosotros nos imaginamos, sino que en la realidad se sistematizan orgánicamente, es decir, de manera organizada. Cuando el autor se refiere debe sistematizar orgánicamente, no se refiere específicamente al órgano, sino a la organización del conocimiento. Entonces, Saily, por favor, Saily, si eres tan amable, pon en silencio el, por favor, Saily, cállate la boca. Ok, se sistematizan orgánicamente, haciendo referencia a objetos de una misma naturaleza cuyos contenidos son susceptibles de ser transmitidos. Ok, entonces, esos conocimientos, ese conocimiento que es científico, porque evidentemente, como dice Enderé, es un conocimiento, la ciencia produce conocimiento, es el conjunto de conocimientos. Ahora, ese conocimiento que es científico tiene varias características, pero fundamentalmente hay dos características que
representan. Y es que esos conocimientos científicos fundamentalmente son estructurados, ¿ok? Y cuando decimos que son estructurados nos referimos a que están fundamentados en otros conocimientos ya aceptados, ¿sí? Es decir, en conocimientos o en investigaciones hechas con anterioridad y que fueron o han sido ya verificadas y aceptadas como reales por la comunidad científica. Y son sistemáticos porque de alguna u otra forma mantienen una interrelación con otra información o con otros elementos de carácter teórico o con otras investigaciones o con otros conocimientos. ¿Ok? Entonces, básicamente el conocimiento científico son aquellos que se producen en el marco de la producción de ciencia y que son conocimientos que son estructurados y sistemáticos. ¿Qué se diferencia entonces? ¿En qué se diferencia entonces el conocimiento científico de otros tipos de conocimiento? Básicamente aquí vamos a describir tres tipos de conocimientos que no son los científicos y ya lo hemos conversado de manera sucinta en la clase anterior. Está el conocimiento empírico, que es el que se adquiere por medio de la experiencia. Un ejemplo de un conocimiento empírico puede ser nuestra materna, que se aprende, repetimos o hacemos un ejercicio de una actividad y ese conocimiento, por supuesto, al establecerse una repetición sistemática, bueno, se transforma en un conocimiento adquirido de manera empírica o a través de la experiencia. Repito, un ejemplo que pudiera ser la lengua materna. Nosotros aprendemos de acuerdo a la repetición. Hay otro tipo de conocimiento que es el conocimiento religioso, que está basado en revelaciones que no se pueden refutar. Yo creo que ahí no hay mucho que explicar. Básicamente tenemos las religiones, el cristianismo, el hinduismo, cualquier otra, el islam o cualquier otra, digamos, religión. Es decir, eso no, ese conocimiento de carácter religioso no tiene forma de refutación y se da como cierto. Es decir, es un conocimiento ya preestablecido y que no puede modificarse. ¿Okay? Entonces, está otro conocimiento que es el conocimiento habitual. Se adquiere de forma espontánea, es decir, muchas veces se vincula con cultura general. Si usted, por ejemplo, un conocimiento habitual, la cocina o la forma en que usted cocina, la forma, si usted sabe que si va a 100 kilómetros por hora o más, o altísimas velocidades, evidentemente usted está susceptible, usted sabe que está propenso a tener accidentes. Bien, tampoco se considera como conocimiento científico juicios de valor, morales o éticos. Ya eso es campo de otra disciplina. Bien, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos de la ciencia? Bueno, para entender esto, evidentemente tenemos que definir qué es epistemología. Y la epistemología es otra cosa. ¿De dónde te vas a sacar chicle? El estudio del conocimiento. Caramelo, mamá. ¿Dónde coño vas a sacar caramelo? Alguien que se llama Tecnospar, por favor, haga silencio al micrófono. Mira, apaga el micrófono, apaga el niño. Que le den chicle, que le den chicle. Ok, seguimos. La epistemología estudia el conocimiento, es el estudio del conocimiento, de la forma en que se produce el conocimiento. Proviene de una palabra que se llama epísteme, de los antiguos griegos. Epísteme es, según la etimología de la palabra, conocimiento verdadero. El conocimiento verdadero es la diferencia
pues se distingue o se diferencia con algo que en ciencia se denomina doxa, que no es otra cosa que la opinión. Cuando el epísteme, o la epistemología como la disciplina o el estudio del conocimiento verdadero, debe estar distanciado, tomar distancia de la opinión o de sesgo de opinión o de sesgo de valoración del que produce conocimiento. Usted, como investigador en el área de la medicina veterinaria, más allá de que pueda tener una opinión sobre fenómenos, problemas, bien sea en el ámbito Disculpe, una pregunta, profe. investigar, debe, Profe. desde el punto de vista epistémico, entonces, circunscribirse a una teoría de conocimiento, que no es otra cosa, esa teoría de conocimiento, que es la epistemología, Profe, una pregunta. que se define como la reflexión sobre el conocimiento humano. Fíjense esto, se define Daniel, cállate, Daniel. sus límites. Profe, en el video cuando lo edite en YouTube, ¿se va a escuchar igual que aquí o mejor? Bueno, si me dejan avanzar, yo creo que se escucha mejor. Ok. Ay, si eres bello. Repito, teoría del conocimiento se define como la reflexión sobre el conocimiento humano, sus límites, sus posibilidades, las condiciones en las que surge el conocimiento y sus relaciones con otras experiencias humanas. ¿Okay? Todos tenemos, por supuesto, como les decía, todos tenemos una epistemología. Es decir, todo conocimiento científico tiene un fundamento epistemológico basado en reglas y criterios, bueno, que permiten aceptar o rechazar lo que estamos produciendo, es decir, esa información que se está produciendo, por considerar que hubo errores en la forma en cómo se obtuvo. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las ciencias de acuerdo a su objeto de estudio? Hay múltiples clasificaciones. Yo en este caso, bueno, traje dos. Uno, las ciencias formales, que son aquellas disciplinas, óigase bien, todas aquellas disciplinas en las cuales se obtienen o su base fundamental es el razonamiento lógico teórico. Entre ellas tenemos las matemáticas, las estadísticas, ¿okay? Pero también tenemos entonces las ciencias fácticas, que son aquellas que estudian o hacen observación y reflexión sobre hechos verificables en contextos reales. No se escucha, Y profe. la Se fue de física, internet. la química, la biología, la medicina veterinaria, por supuesto. Es decir, ustedes están clasificados, la medicina veterinaria está clasificado dentro de las ciencias fácticas. ¿Okay? Existe otra clasificación, las ciencias sociales, no la incorporo aquí, pero están las ciencias sociales, en ellas están la sociología, la administración, la economía, la historia, entre otras disciplinas que aportan a la ciencia. Entonces, la cuarta pregunta, ¿qué es la investigación científica y cómo se clasifica? Bueno, debemos comenzar diciendo que la investigación científica como es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por objetivo, fíjense bien esto, descubrir e interpretar los hechos o fenómenos de un determinado ámbito de la realidad. Y para eso tenemos dos tipos, y claro, existen múltiples clasificaciones de tipos de investigación, pero en este caso quiero traer estas dos
porque tiene una aplicación a su carrera. Fíjense, los dos tipos de investigación desde su interés, tenemos la investigación de carácter básica, que no es otra que la de incrementar los conocimientos en un área, ¿okay? Describirlo, caracterizarlo. Usted va a ver y a observar ese fenómeno y no va a intervenir en él, simplemente lo va a observar, va a recoger información y va a hacer una especie de radiografía para comprender ese fenómeno o esa realidad o ese problema que está estudiando. Entonces está el otro tipo de investigación, que es la investigación de carácter aplicada, que una vez usted tiene ese conocimiento, producto de las investigaciones básicas, usted soluciona un problema particular. Usted interviene sobre ese problema particular. Y vamos a poner un ejemplo aquí concretito. Si usted está realizando una investigación del sistema digestivo de la vaca, pero usted está haciendo nada más una investigación de cómo funciona ese sistema digestivo, usted está en presencia de una investigación básica. Usted está en presencia de una investigación básica. ¿Por qué? Repito, usted no está haciendo intervención por el fenómeno que está estudiando. Si usted está estudiando las causas de una enfermedad del intestino para generar un tratamiento en la vaca, usted está realizando una investigación aplicada. ¿Ok? Usted está haciendo una investigación aplicada. Fundamentalmente, entonces, nosotros en este módulo, en este subproyecto, vamos a trabajar con investigaciones o tratar de trabajar con investigaciones aplicadas o investigaciones o proyectos factibles, es decir, que intervienen sobre una realidad concreta. Entonces, la investigación científica, y lo decimos así, no es más que la vía para construir un conocimiento, y aquí trato de recoger lo que ya hemos dicho. Fíjense, la investigación científica trata de construir un conocimiento que está respaldado por teorías, que cumple ese proceso de investigación, de producción de conocimiento respaldados por teoría, cumple con un conjunto de reglas e instrumentos para poder dar cuenta o para poder producir una propuesta viable. Entonces, la investigación científica no es solo un trabajo intelectual y de reflexión, sino un trabajo empírico que tiene como objetivo recabar información que respalde o contradiga nuestras suposiciones. Entonces, ¿cuál es la importancia, ya para terminar, de la investigación en la medicina veterinaria? Fíjense, y esto es clave. La investigación es clave para el desarrollo de nuevos hallazgos que van mayoritariamente dirigidos a mejorar la salud animal, la salud humana, la salud ambiental. Tanto también el cuidado y el control de enfermedades zoonóticas, que son las que se transmiten entre, ustedes saben eso, de animales a humanos, y también la producción de alimentos de buena calidad para la sociedad. Ahora, fíjense, la medicina veterinaria, según, y yo estuve revisando esta tarde para la clase de hoy, fíjense, en España hay un instituto de investigación, una fundación española para la ciencia y la tecnología, y fíjense lo importante que dice este instituto, que es que ustedes como, digamos, como médicos veterinarios manejen un componente de investigación veterinaria. ¿Por qué? Porque eso va a impactar definitivamente, y aquí lo dice, lo anoté, dice, fíjense, si ustedes como médicos veterinarios manejan el componente de investigación, que es lo que estamos tratando de hacer con todos estos proyectos que ustedes están cursando,
pueden cumplir con avances de tratamiento según los estudios. Es decir, podemos lograr avances de tratamiento según un estudio, podemos divulgar el conocimiento de cómo la medicina veterinaria ha impactado sobre el desarrollo de las sociedades. Por supuesto, usted como médico veterinario tiene un mejoramiento en el ejercicio de la medicina, que el mejoramiento del ejercicio suyo como profesional en el ámbito de la medicina se logra a través de un componente investigativo. Y definitivamente, ahí, bueno, ustedes cuando tomaron la decisión de estudiar medicina veterinaria, evidentemente que con el componente investigativo, que es el que queremos lograr en este su proyecto, usted por supuesto va a cambiar su manera de pensar, su forma de pensamiento, su forma de ver desde el punto de vista profesional. Un poco como para que podamos revertir eso de que los médicos veterinarios solamente médicos, porque por lo general esa es la percepción que se tiene de los médicos veterinarios, son los que recetan a los gaticos, a los perritos, es decir, a las mascotas, y bueno, y es mucho más allá de lo que, de eso, del tema de la atención a la mascota. Fíjense, hay 5 salidas ocupacionales. La primera, los pequeños animales de compañía, que inclusive ahorita han estado diversificándose. Ustedes se consiguen gente que tiene hasta iguanas en la casa, animales exóticos. Fíjense, ahí inclusive, así como los médicos se especializan en disciplinas específicas, ustedes también pudieran estar especializándose, por ejemplo, como en radiología y otras disciplinas o categorías de especialización. Tenemos entonces otra salida ocupacional, como son los animales de abasto, los animales productivos o las especies mayores, todo lo que tiene que ver con nutrición y genética, etcétera. Es decir, cómo ustedes como médicos veterinarios trabajan con ese tipo de áreas. Otra salida sería el tema de la sanidad y seguridad agroalimentaria. Y allí fíjense que se ha visto mucho a los médicos veterinarios trabajando en supervisiones de mataderos, fábricas de producción láctea, supervisión de ese tipo de establecimientos o de procesos productivos, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con venta de productos que provienen de la producción animal para consumo humano. Bien, hay ámbitos de aplicación como por ejemplo el tema de la administración pública, y ahí está el INSAI y todas las instituciones que quieran estar trabajándose como área de salida de la medicina veterinaria. Y finalmente todas aquellas áreas entre las cuales, fíjense, ahí se pueden conseguir médicos veterinarios que estudian la fauna silvestre, que estudian el área de la farmacología, asociado por supuesto al tema de los animales. El área se consiguen inclusive gente que trabaja en el ámbito de las redes sociales o del marketing digital, entre otras salidas que pudiera tener la medicina veterinaria como salida laboral. Ahora, en este caso ustedes por supuesto van a tener que ir definiendo algunos elementos para poder abordar o sea, qué área específica vamos a trabajar en el marco de la producción y manejo animal, ¿sí? Para nuestro trabajo de investigación. Entonces, en resumen, y ya para ir finalizando, la investigación científica busca construir planteamientos respaldados por conocimientos ya existentes que serán puestos a prueba mediante ciertas reglas y el uso de instrumentos de recolección de información para que sean considerados válidos. Segundo, la ciencia puede definirse como un conjunto de conocimientos racionales ciertos o probables que obtenidos metódicamente y verificados en su contrastación con el mundo real se sistematizan haciendo referencia a objetos de la misma naturaleza. Ya lo vimos anteriormente. El conocimiento científico
tiene un fundamento epistemológico basado en reglas y criterios desarrollados con el avance de la ciencia. La ciencia, de acuerdo con su objeto de estudio, se clasifican en ciencias formales y en ciencias fácticas. Y finalmente, la investigación científica, desde el punto de vista de su uso, pueden clasificarse en dos: ciencias básicas investigación básica e investigación aplicada. Ok, hasta aquí esta presentación, ¿verdad? Nos quedan 2 minutos. Vamos a abrir un pequeño espacio para hacer las preguntas que correspondan, si tienen alguna pregunta. Y bueno, continuamos en esto entonces. Escucho, está abierto el derecho de palabra. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, ¿por qué vía se va a enviar la evaluación una vez hecha? Sí, como les dije, en el aula virtual, deben entrar en el aula virtual. Allí está, así como en el Classroom, hay un área donde se envían las tareas. En el aula virtual está una casilla donde se envían las tareas. ¿Ok? Entonces va a ser por el aula virtual. Y donde en el aula Profe, virtual pero una pregunta. Sí, dime. Disculpe, usted había dicho que se iban a mandar unas notas de voz ¿Unas con notas de voz respecto para qué? al tema que envió. Que usted dijo que había que mandar las notas de voz. Que había que entrar a El podcast. una página que Es el podcast. O sea, cuando le decimos una nota de voz es para... estaba tratando de explicarle a los que no sabían que era un podcast, que era como una especie de nota de voz que iban a enviar, pues, ¿no? Pero evidentemente no es una nota de voz lo que van a enviar un Profe, podcast. el máximo de ese podcast, ¿cuánto es la duración? Entre 5 minutos y habíamos 7 quedado, ¿no? minutos. Entre 5 y 7 minutos. O sea, un aproximado de 2 minutos para cada integrante. Si van a seleccionar a uno que explique, bueno, el que va a explicar tiene todo el tiempo. Si van a seleccionar a 2, se dividen esos 7 minutos entre 2. Y si van a seleccionar o los 3 van a participar, bueno, se dividen los 7 minutos entre los 3. ¿Ok? Ok, perfecto. No necesariamente pues, van a participar todos, o si quieren participar todos, perfecto, no hay problema. Profe, ¿y qué es lo otro que va con el podcast? No recuerdo. La infografía, es decir, ustedes van a hacer primero una infografía sobre los contenidos que yo les envié o que están allí en el aula virtual. Y el podcast va a explicar esa infografía, es decir, va a explicar